Jay Byron, director de la Escuela de Música UTLA, músico, pedagogo, University of New Hampshire, pedagogía musical, University of Alabama, Educational Leadership, Florida International University, Jazz Studies. Chicos que vinieron, bueno, en el principio era bien formado. Primero yo llegué en 1982 a Ecuador para implementar una escuela de música o un departamento de música en el Colegio Académico Topaxi. Entonces en 82 cuando yo llegaba no hubo mucho que estaba pasando dentro del jazz, ¿no? Hubo algunas cosas informales. Si hay algo antes de eso no estoy muy consciente. Yo sé que el Claudio Jacome, no sé si conocen ese nombre, es un músico bien famoso acá, pianista, hizo unos shows destacando en formato de big band, de jazz, temas clásicos de big band, de la época de big band de jazz, cosas como Glenn Miller in the Mood, de los años 30, 40 por ahí, y grabaron un disco y yo creo que tuvo una acogida bastante grande. Entonces no sé, honestamente no sé si hubo cosas antes de esto porque no estoy consciente, pero sí tuvo un impacto y hubo interés, especialmente por los músicos. El jazz siempre ha sido un género para músicos más que público y ha tenido desde 1920 ha tenido sus épocas fuertes de aceptación y épocas no tan aceptadas. Realmente ha tenido ciclos de más o menos unos 20 años de aceptación súper fuerte, mucho interés y después ya se baja y empieza de nuevo. Normalmente el interés viene por un nuevo músico que llega con nuevas propuestas y la gente interesa. Entonces, eso es otro. Entonces, cuando yo llegaba, yo venía aquí para educar, para implementar y crear una escuela de música dentro del Academia Cotopaxi, que tuvo mucha acogida. Tuvimos 400 alumnos cuando estaba en su parte más alta y tuvimos bandas sinfónicas, orquestas, coros, tuvimos un big band que era muy bueno. Entonces ahí me di cuenta que sí hubo mucho interés en el jazz. Yo tocaba jazz con un par de músicos, pero cosas bien informales, nada constante, ¿no? Armamos un show, tocamos un repertorio de jazz y terminó el grupo. No sé, más o menos en esa época regresó Larry Salgado, creo que estudió en París, en Francia, y él inició el programa de Big Band en el Conservatorio Nacional, y él siempre ha tenido sus grupos de jazz y sus proyectos de jazz. Hubo también en ese entonces un grupo de jazz que se llamaba Maracuyas, que estaba Roberto Rojas, Eddie Mejía. La mayoría eran extranjeros, ¿no? Roberto es de Perú, Eddie Mejía es de acá, batería. Claudio Tariz en el bajo, que tocaba viola con la sinfónica, pero él era argentino y también tocaba bajo en México. ¿Qué más? Jay Bullen, un trombonista gringo de los Estados Unidos. Julio Cármenes en la guitarra, que es uruguayo, muy buen guitarrista y productor aquí ahora. El grupo no duró mucho tiempo, pero era muy buen grupo. Ese grupo sí me llamó la atención porque era muy bueno, tenían un repertorio bastante contemporáneo. Tocaban cosas de Weather Report y tenían arreglos originales y improvisaban y tocaban bien. Eran músicos bastante destacados. Pero como todo grupo se desarmó y terminó y Jay regresó a los Estados Unidos. Claudio Tariz se fue a México,
pero sí grabó un disco de jazz antes que se fue. El pianista se fue a Los Ángeles, el Eddie se fue a Miami, ¿quién más? Julio regresó a Uruguay por un rato, pero ya está aquí otra vez. Entonces, la gente fueron por sus propios caminos. Entonces, ese fue más o menos los 80s. Cosas informales. Hubo un chico bastante importante, un chileno, que se llamaba hold on just for a second, Marcelo Aguilar, buen bajista. Él tocaba bajo para contravía también. Y tuvimos algunos proyectos con él. Él siempre tenía proyectos en jazz, talleres, daba talleres, tenían varios conjuntos que normalmente duraban 6 meses, 1 año y cambiaba el personal. ¿Cómo es el jazz, no? Se arman para hacer un show, 2 shows, una gira, lo que sea. Y esto generó muchísimo interés. Yo creo que esto tuvo un impacto bastante grande. Y esto fue en los 80s también. Y Marcelo quedó aquí hasta 2000, por ahí. No, 2002, creo. 2002 o 2003. Cuando yo estaba en la Academia Cotopaxi, armé una banda, big band profesional, con músicos profesionales, que era muy, muy bueno. Tengo la grabación. Muy bueno. Tenían algunos extranjeros, pero la mayoría de los chicos eran de acá. Y hicimos varias giras, grabamos un disco. Y la diferencia realmente fue el repertorio de esta banda. Nosotros tocamos los arreglos originales de bandas como Count Basie, de Woody Herman, de Maynard Ferguson. Entonces los chicos, yo creo, fue para la primera vez que yo estaba consciente, por lo menos, estaban tocando los arreglazos de los mejores big bands de los Estados Unidos. Y era una experiencia bien chévere. Entonces, y hicimos talleres y estaba vinculado con la Academia Cotopaxi, entonces tuvimos respaldo. Entonces, esa también fue una educación informal, digamos, para los chicos que participaban. De que yo estoy consciente, el primer instituto de música que enfocaba en el jazz es el programa de música en la Universidad de San Francisco. Este empezó en el año 2000. Hubo otros institutos, y buenos institutos, pero no son universidades, como Mozarte, Franz Liszt, que tenían sus programas o tenían sus clases de jazz, pero no era para recibir un título de tercero o cuarto nivel, digamos. En 1990. Bueno, mi nombre es Larry Salgado. Mi familia, toda mi familia, yo soy la 4ª generación de mi familia, son músicos, ¿no? Empezando por mi abuelo, que era Víctor Manuel Salgado Tamayo, que fue el inventor del santashpa y de música nacional, compositor, y también fue profesor del Conservatorio Nacional de Música de Quito. De ahí vienen mis padres, mis tíos, que también fueron músicos. Mi padre también fue músico, tuvo una orquesta muy famosa desde los años 50 hasta los 70 que se llamó La Salgado Junior. Entonces, lo que yo escuchaba, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo ya me gradué del colegio, bueno, ya a los 12 años ingresé aquí al Conservatorio Nacional de Música a estudiar piano. Y una de las cosas más simpáticas era que yo era alumno de mi padre, ¿no? Entonces, con mi padre yo seguí el solfeo 5 años hasta que terminé. Y luego, cuando ya tuve 18 años, me fui a estudiar a París. Porque en los años 70, lamentablemente aquí en el Ecuador, no teníamos toda la información que ahora tienen los jóvenes, ¿no? Ahora hay una información buenísima en comparación a aquellos años. Ahora tenemos el internet, tenemos el YouTube, tenemos una serie de cosas que podemos estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Pero en los años 70 no había eso, y entonces, ¿qué es lo que nos tocaba a los jóvenes de ese tiempo? Salir. Y entonces eso es lo que yo hice, salí. Entonces me fui a estudiar, primero me fui a Madrid, pero lamentablemente por las cuestiones políticas que pasaban en esos tiempos, que había acabado de morir Franco, y entonces España estaba
muy convulsionada, había una serie de problemas, entonces agarré la maleta y me fui a París. En cuanto llegué a París, que fue un día lunes, que lo recuerdo claramente, puchica, en cuanto llegué a París ya respiré un ambiente de cultura impresionante. Entonces en París comencé a tener mucha relación con todos los clubes de jazz, iban músicos de jazz pero impresionante, cosa que yo realmente me volvía loco. Porque claro, los grandes jazzistas de los Estados Unidos, una de sus plazas más favoritas es Europa, ¿no? Toda Europa viajan constantemente. Entonces en París tuve la oportunidad de ver muchísimos grupos de jazz. Bueno, ahí en París cuando llegué me matriculé en el conservatorio que se llama la École Normale de Música de París, que hice mis estudios de piano. Después estuve ya en la escuela de jazz que se llama CIM, que es Centro de Informaciones Musicales, escuela de jazz. Entonces, realmente tuve una formación bastante buena, ¿no? En la escuela de jazz seguí piano jazz y arreglos, que es lo que me fascina y me encanta muchísimo. Aunque yo en arreglos, mi padre ya me había enseñado aquí en Quito, cuando era yo su alumno, él me había enseñado, porque en orquesta de mi padre yo comencé a escribir arreglos cuando yo tenía 15 años. Y escribía ya para la orquesta de mi padre. Entonces, de tal forma de que ahí él mismo ya me dio algunas indicaciones que fueron la base de todo, ¿no? Porque prácticamente él me enseñó bastantísimo. Y yo aprendí muchísimo con él. Entonces, cuando ya estuve en París, lo único que hice es reafirmar ciertas cosas y aprender una que otra cosa que era importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en París estuve haciendo mis estudios académicos y de jazz, que era lo que me fascinaba. En los años 80 estuve en París, entre los 70 y 80 que estuve en París, también en Europa fue el boom de la salsa, ¿no? Porque estaba de moda la Fania All Star y todos los grandes salseros de ese tiempo, Eddie Palmieri, el Gran Combo, Roberto Roena y Ray Barreto y etcétera. Entonces también estuve en el mundo de la salsa porque era la música latina, como latino le llama mucho la atención. Entonces yo me hice un grupo de salsa que se llamaba La Combinación Latina, que habíamos estudiantes de diferentes nacionalidades de Latinoamérica, ¿no? Venezolanos, colombianos y eso. Entonces, bueno, realmente hice de todo, ¿no? En el año 1984 acabé mis estudios y regresé al Ecuador. Entonces, como yo había estudiado aquí en el conservatorio y mi padre y mis tíos todavía seguían siendo profesores, claro, lo primero que hice es venir al conservatorio para que me den una plaza de trabajo, pero yo ya venía con la idea de hacer la Big Band de Jazz. Entonces, en el 84 estaba de director el maestro Gerardo Guevara, que también estudió en París. Entonces vine y le hablé y le dije que tenía ganas de hacer la Big Band de Jazz del conservatorio, y él me dio la oportunidad. Y desde el año 1984 tengo el placer de dirigir esta banda de jazz que ya hicimos 30 años. El año pasado hicimos el concierto de aniversario de esta orquesta en la Casa de la Música. Claro que esta es la Big Band de Jazz, pero no nos limitamos solamente a tocar jazz, sino que yo he incursionado en otros estilos de música, porque los alumnos tienen que aprender a leer todo estilo de música, a leer y a interpretar los diferentes estilos de música que hay. Entonces nosotros tocamos aquí jazz, lo que es swing, bebop, tocamos Latin jazz, hemos tocado música de películas, boleros. Ahora vamos a hacer este mes un especial de tributo a Tito Puente, que es Latin jazz, ¿no? Y así hemos hecho diferentes estilos de música para que los alumnos aprendan a leer, como dije hace un momento, todos los estilos de música. El jazz para mí realmente ha sido mi vida. En el año 1984, cuando yo vine, de lo que yo recuerdo, en los años 50 y 60, habían en Ecuador grupos de jazz, o sea, no habían grupos de jazz. Había el grupo de jazz de mi papá con sus hermanos, que yo les veía tocar en las fiestas y en los bailes que ellos tenían. Eso es lo único que recuerdo.
Después de un tiempo salieron también el cuarteto de los hermanos Vaca, que también tocaban jazz aquí en Quito. Pero en los 70, a principios de los 70, eso se perdió totalmente. Porque en los años 70 vino la onda de Santana, vino la música pop, la música disco, y un poco antes de los 70 salieron los Beatles. Entonces el jazz como que no había aquí. Solo, claro, en los Estados Unidos porque era su música, y aún leyendo los libros dicen que para los músicos norteamericanos era muy difícil vivir del jazz en esos años, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo vine en el 84, vine con la onda del jazz, con la onda de la Big Band, y vine y me encantaba también como estilo jazz, me encantaba el jazz rock. Todo lo que era David Sanborn, Spiro Giva, Chick Corea y todo eso me encantaba. Entonces, de los años 70, se acabó el jazz aquí, no había. En el 77 vino Miguel Jiménez de Europa. Miguel Jiménez es ahora, fue director de la Sinfónica de Cuenca. En el año 1977 recuerdo que él llegó, hizo un pequeño cuarteto de jazz muy bueno, pero dio 1 o 2, 3 conciertos y se acabó. Entonces fue un lapsus de ahí, como diríamos, de unos cuantos compases que él hizo, y Miguel Jiménez era un excelente saxofonista de jazz. Entonces, él llegó cuando yo ya me estaba yendo. Entonces, en esos días vi que hizo estos 3, 4 conciertos, pero de ahí murió y se acabó. Bueno, yo me fui a Europa y a lo que vine no había nada de jazz. Nada. Entonces hice esta Big Band, comencé a hacer conciertos, y yo fuera del conservatorio comencé a hacer también conciertos de jazz. Y entonces comencé a hacer los conciertos de jazz, y un amigo de una agencia de publicidad, yo le dije, ¿cómo le puedo llamar a mis conciertos de jazz? Y él me dijo, tu nombre es jazz. Y entonces yo institucionalicé por 10 años un concierto que se llamaba Mi Nombre es Jazz. O sea, Larry Salgado, Mi Nombre es Jazz. Y entonces hice 10 años de conciertos así. Uno anual hacía, ¿no? Con ese nombre. Entonces le hacía tocar a la Big Band del conservatorio, invitaba a músicos de afuera, como por ejemplo, en ese entonces tocaba el padre de la guitarra jazz, que casi la gente no le conoce, pero se llama Ángel Cobo, él. Ángel Cobo está enfermo, ¿no? Y ha dejado de tocar la guitarra casi estos últimos 15, 20 años ha dejado de tocar, pero era un guitarrista excepcional, y con él comenzamos a hacer jazz, y desde el 85 al 90, aquí en Quito, tocábamos en todos los bares que se abrían de jazz con Ángel Cobo. Entonces éramos Ángel Cobo, era Marco Reyes en el bajo, Jimmy Vaca en la batería, yo en el saxo, y Dani, en el violín tocaba Dani, que no me acuerdo el apellido de él, pero tocábamos en todos los bares, Poco tiempo después, en esta orquesta era muchachito cuando empezó Raymond Rovira a tocar en esta orquesta, y él también él entró a tocar conmigo como por los años 93, 94. Tengo la primera foto de su primer concierto. Entonces con él ya se unió después, tocábamos ya en los bares entre el 85, 90 y 91. En todos los bares que habían de jazz aquí en Quito, y los principales eran la Plazuela, que quedaba en el Teatro Sucre, que era un bar lindísimo. Tocábamos jazz todos los sábados, todos los domingos tarde. Y luego de eso inauguramos el Café Libro, que todavía existe. Entonces ahí hicimos, en cambio, tocamos todos los sábados tarde jazz. Pero claro, la vida tiene sus etapas y sus momentos, ¿no? Entonces yo creí que, ya pasó esa etapa de tocar en los bares de jazz. Es lindo, tocar en los bares de jazz es lindo. Lo malo es que normalmente los dueños de los bares de jazz no saben de jazz, ¿no? Entonces es como pelear contra la corriente, y no pagan bien, quieren pagar lo que ellos quieren pagar, pero ya uno llega a tener una cierta edad en que dice ya basta.
Entonces yo, cuando me llegó este tope de tocar en los bares, felizmente ya me abrí campo en otras cosas, me abrí campo a hacer eventos grandes para instituciones, para empresas privadas, toco eso, ¿no? Eventos corporativos, toco para matrimonios, entonces ahí toco el jazz fino que a mí me gusta y eso, ¿no? Eso, no sé qué más. Una cosa, ¿cómo ve el jazz en la actualidad aquí en Quito? Bueno, no, el jazz en la actualidad ha progresado bastantísimo, ¿no? Bastantísimo porque, a ver, como te dije hace un momento, en los años 70 aquí no había información, no había nada. Solo había el Conservatorio Nacional de Música y algunas orquestas de baile de buen nivel, pero no había absolutamente nada. Bueno, yo soy profesor de piano y ensamble aquí en la UDLA. Llevo aquí, van a ser 3 años. La universidad ha crecido mucho. Creo que empezaron con 20 o 30 alumnos y ahora somos casi 300 y como 40 profesores también. Hace como cuando empezamos este semestre en septiembre pasado, junto con Jason nos ocurrió la idea de hacer un Big Band, de alumnos y con gente que está interesada también de afuera, y empezamos a ensayar. Y bueno, pienso que los estudiantes están contentos, tenemos gente entusiasta que viene de afuera y tratamos de empezar, ¿no? Eso de que pueda haber una Big Band un poco más estable aquí en la universidad. Hemos empezado montando estándares simples de Duke Ellington, con Basie, años 30, que es como la base para empezar un Big Band, y es un repertorio clásico del Big Band. Y bueno, estamos ahí. La próxima semana vamos a tocar en el Pobre Diablo, el miércoles y el jueves, y bueno, estamos ahí ensayando y bueno, tratando de sacar esto adelante. ¿Cómo ves el jazz en la actualidad aquí en el Ecuador? En la actualidad el jazz ha crecido bastante. Debido, yo creo que mucho tienen que ver las escuelas que hay. Cuando yo empecé a estudiar jazz, solo había el Conservatorio Nacional de Música. Igual ahí no había la carrera de jazz como tal. Estaba la Big Band que dirigía Larry y todo giraba en torno a eso. Pero digamos, no era una clase que se veía, yo que sé, cosas más profundas del jazz como armonía, improvisación, etcétera, etcétera. Estaba la Big Band y eso. Entonces, a partir de eso a lo que tenemos ahora ha crecido mucho. Después está la Universidad de San Francisco, donde también di clases, que empezó a enseñar jazz más formalmente en academias más pequeñas. Por ejemplo, Mozarte, también yo empecé, fue el primero que empezó a dar clases de jazz ahí. Annie Franz Liszt también está un poco en la carrera de jazz. Y ahora, hace 3 años, como les decía, la UDLA. Entonces, eso ha dado la posibilidad de que muchos jóvenes interesados tengan donde estudiar y donde aprender, y sobre todo el relacionarse con otra gente que también le gusta lo mismo. Por otro lado, hace más de 10 años tenemos el Festival de Jazz, ¿sí?, organizado por el Teatro Sucre, el cual ha ido creciendo muchísimo. Este año va a estar excelente, una super cartelera con grandes estrellas internacionales, y cada vez ha tomado más auge el festival. Eso también es una gran plataforma para que los jóvenes vayan a las jam sessions, vean sobre todo a grandes músicos tocar, ¿no? Antes venía de vez en cuando un grupo de afuera, tal vez 2 que los traía la Alianza Francesa, la Casa Humboldt, pero ahora con el festival eso
nos ha dado mucha apertura. También la interacción que existe en el festival cuando vienen grupos de afuera con músicos locales. Yo con mi grupo Pies en la Tierra hemos tenido oportunidad de interactuar con muchos músicos que han venido de afuera. Ellos han grabado en nuestros discos, hemos colaborado con ellos y hemos tocado con ellos también muchas veces, y eso hace que se vaya enriqueciendo la escena, digamos, ¿no? ¿Tuvieron un festival? ¿Aprendieron a tocar jazz? Bueno, yo creo que la principal recomendación sería que escuchen. Yo aprendí escuchando, o sea, lo que más me enriqueció a mí es escuchar. No solo un tipo de jazz que les guste, sino es importantísimo estudiar la historia del jazz, porque es la única manera de saber de dónde viene cada estilo y por qué se formó cada estilo y de dónde viene cada ejecutante. Por ejemplo, Miles Davis viene de Dizzy Gillespie viene de Louis Armstrong viene de King Oliver. O sea, todas esas cosas tienen que saberlo los estudiantes, los que empiecen, porque es la única manera de entender muchas cosas. O sea, y como yo a veces les digo a los alumnos, o sea, para aprender jazz o cualquier tipo de música no basta solo con venir a la universidad, sino hace falta venir a la universidad, hace falta tener muchos profesores, no basta con tener solo un profesor, por ejemplo, de tu instrumento, sino consigue otras personas que también te den clases. Hace falta ir al festival, hace falta tocar en jam sessions, hace falta tener un grupo donde poder experimentar, donde poder sentirse a gusto, tener amigos que les guste eso y reunirse a tocar y compartir. Eso es muy importante. Entonces, todas esas cosas juntas pienso que hacen la formación de un músico de jazz. O sea, no es suficiente con tocar en una jam, no es suficiente con venirse a la universidad. Hay que conseguirse la mayor cantidad de libros que puedan, leer de muchos autores, cómo enfocan las cosas de distinta manera. Es todo una cosa grande de muchas cositas se van juntando, y todo eso creo que es lo que hace que evolucione correctamente un joven que quiera ser músico de jazz. Bacán. ¿Crees que hay chance de tocar una? Las universidades son una gran ventaja, y en parte todas las academias, porque aportan un enorme papel durante este periodo de tiempo que el estudiante necesita conocer acerca del jazz. Si no fuera así, muy poco conocimiento o muy poca culturización sobre este género tendrían los estudiantes. Entonces es sumamente importante que todos se involucren, todos los que obviamente quieran estudiar un poco más del jazz, y no solamente del jazz, sino también la música ecuatoriana. La música ecuatoriana, obviamente, que está ahora siendo fusionada por el jazz, ha venido siendo fusionada, tales como Cabo Frío, que fue uno de los grupos pioneros del jazz ecuatoriano. Conjuntamente con él estamos hablando de muchos personajes muy conocidos como Raymond Rovira, Cayo Iturralde, Andy Sebastián y muchos otros, ¿no? Ya, acerca de los nichos de mercado, muy pequeño y selecto. Nosotros pensábamos que era muy pequeño hace muchos años, cuando empezó Hugo y Drobo, cuando empezó
Ibis Fleers, cuando empezaron muchos en El Pobre Diablo. Quizá nació ahí el jazz y era un género demasiado de élite, si se puede decir, pero hay muchos músicos ecuatorianos que ya han ido difundiendo y creo que sí hay mucha gente que está interesada. Considero que ya no somos muy pocos los que nos gusta este género, sino que hay muchos estudiantes más en los cuales están ya involucrados con este género musical. ¿Piensas que hace falta un red social y el total apoyo? 100% apoyo no podría decir que sí lo haya porque debería difundirse un poco más, es decir, sí debería trascender un poco más en cuanto al el género, en cuanto a los medios, y creo que los estudiantes y los músicos en general que gustan de este género bastante complejo deberían tener mucho más espacio, es decir, el Teatro Sucre no solamente debería abrir una vez al año, sino debería haber quizá unos 2 o 3 eventos más durante el año, considerando esto que sí es poco todavía como para que los músicos se interesen más y tengan su espacio, ¿no? Del jazz en el Ecuador, yo no sé si haya, pero estamos estudiando para que haya. Hay unas bandas que están saliendo, hay una banda nueva, es Pies de la Tierra, un Larry Salgado, que prometen, parece que puede. No, eso ya es... Muchas gracias. No, pregúntale a la banda de necio.